Día séptimo. El pecado de los ángeles. Oh Dios, que en tu providencia inefable te has dignado enviar a tus santos ángeles para nuestra custodia. Concédenos por Jesucristo tu Hijo, nuestro único Salvador y Mediador, hacernos amigos de los ángeles, ser defendidos siempre por su protección y en su compañía vivir eternamente para vuestra mayor gloria. Amén. Entre los ángeles hay algunos que son descritos como caídos, porque se han negado libremente a servir a Dios y tratan de asociar al hombre a su rebelión contra Dios. El número 391 del Catecismo afirma que el diablo y los demás demonios fueron en efecto creados por Dios naturalmente buenos, pero son ellos los que se han hecho a sí mismos malos. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, nos hace traer a la memoria el primer pecado, que fue el de los ángeles, como con un solo pecado mortal fueron enviados al infierno. Dice, traer memoria de ese pecado, como siendo ellos creados en gracia, no queriéndose ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Creador y Señor, viniendo en soberbia, fueron convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno, y así discurrir. Si así ha pasado con los demonios, ¿qué puede pasar conmigo, no? Nos hace pensar él. El Catecismo de la Iglesia nos dice, la Escritura y la tradición de la Iglesia nos hablan de un ángel caído llamado Satanás o Diablo, que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Esto es muy importante. No hay dos principios, uno bueno y uno malo, ¿no? Como dos dioses, no. Hay solo un Dios bueno, creó todo bueno, pero la criatura angélica, algunos se hicieron malos. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles, esta caída consiste en una elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira, nos cita el Catecismo. En la segunda carta de Pedro se dice, en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en las tenebrosas cavernas del infierno, los entregó reservándolos para el juicio. Y es importante explicar que es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte, dice el Catecismo 392. Santo Tomás de Aquino advierte que el ángel goza de voluntad y de amor electivo. Dice que el libre albedrío se posee para elegir el fin y afirma ser mayor en el ángel que en el hombre. La voluntad del ángel es naturalmente inmutable en sus elecciones y son realizadas con pleno conocimiento y deliberación. El ángel, una vez que ha hecho una elección, ya no puede arrepentirse o volverse atrás. De ahí, por tanto, que los ángeles buenos permanecen fieles después de la caída de los demonios, a la par que la elección de estos fue definitiva. Y ello se debe a que el ángel no elige de forma discursiva o razonada como nosotros, sino percibiendo el bien de manera mucho más perfecta y por ello elige o rechaza de modo fijo e inmutable. El pecado de los ángeles es un pecado mortal, es un pecado muy grave, hecho con plena advertencia y perfecto consentimiento, sin los atenuantes que tiene la debilidad del entendimiento y la voluntad humana, que no somos espíritus puros. Este pecado fue mayor que el pecado de los hombres, pues entendían con mayor evidencia la maldad de su rebeldía contra Dios. Es un pecado puramente espiritual, a diferencia del animal racional, es un pecado entero, todo de una pieza que compromete definitivamente su libertad y su entero destino. También es importante el entender cuál fue este pecado. San Agustín y Santo Tomás se inclinan a decir que fue en el primer instante de la creación. Y San Bernardo decía al principio, para Satanás los hombres eran por naturaleza tanto inferiores como más débiles, indignos de ser conciudadanos, de compartir una gloria igual. Pero poco a poco fue surgiendo la idea de que el pecado original no fue tanto de envidia como de soberbia. San Agustín dice, es por soberbia que uno se vuelve envidioso, no por envidia que uno se vuelve soberbio. Y Santo Tomás dirá, con la tradición agustiniana, dice, el pecado del ángel como un pecado de soberbia e interpreta las otras hipótesis a partir de este principio. Ciertamente el ángel conocía el valor objetivo de la propuesta divina, pero a Satanás le pareció humillante que esto no podía obtenerse por un requisito natural, sino que debía recibirse como gracia mediante el abandono a Dios en la oscuridad de la fe. Y también le pareció humillante que esta propuesta tenía el efecto de relativizar las desigualdades naturales.
Satanás elige aferrarse a la posesión de su perfección natural en cuanto que lo distingue de los demás y le pertenece por derecho natural, como si fuera su dueño legítimo, prefirió permanecer el primero en un orden inferior antes que ser uno más, entre otros, en un orden superior. Este pecado de los ángeles es el principio de Satanás, pero el análisis propuesto se aplica idénticamente a todos los demonios. Qué verdadero todo esto. Y en la imitación de Cristo se nos dicen, Dios mío, si cayeron los ángeles del cielo, ¿cómo no caeré yo? La beata Alejandrina da Costa cuenta que su ángel de la guarda, un día después de las tentaciones del maligno, dice, mi cuerpo estaba deshecho por tanto cansancio, el demonio quería que yo dijese, busco, quiero y amo los placeres, quiero el mundo y quiero el pecado. Yo dije, pecar jamás. El demonio huyó a la voz de Jesús que dijo, ángel mío, ángel custodio, colócala en su lugar, pues la sacaba de la cama, y me sentí como llevada por una brisa suave a mi lugar. Pidamos a nuestro ángel que jamás permita que nos separemos de Jesús y recemos juntos. Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor, con infinita y amorosa piedad, a mí que soy vuestro encomendado, iluminadme en este día, regidme y guardadme y gobernadme. Amén. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.